Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro primer tema, ¿no? Vamos a ver lo que es lógica matemática, ¿ya? Para empezar, ¿qué es la lógica matemática? ¿No? ¿Qué es la lógica matemática? Prácticamente, ¿no? Cuando hablamos de lógica matemática, es una disciplina que trata de los métodos de razonamiento, ¿no? Y esos métodos están basados en reglas y técnicas para determinar, ya, esto es clave, para determinar si es o no válido, ya, un argumento dado, usando, lógicamente, nuestros conectivos lógicos. Acá podemos ver los conectivos lógicos. Bueno, existen algunos conectivos más, ¿no? Pero los más importantes y los que vamos a ir abarcando son estos, ¿no? También en otra bibliografía ustedes van a poder ver como operadores lógicos o conectivos lógicos, ¿ya? ¿Qué significa? Prácticamente nosotros tenemos acá la operación lógica, ¿no? Que es la negación. Acá tenemos cómo se simboliza, pero también vamos a poder ver, ¿no? En alguna bibliografía, la negación como tal, ¿no? ¿Qué significa igualito? No. Acá tenemos no P, ¿no? En su esquema. Entonces vamos a poder ver este símbolo o también de esta manera, ¿ya? Es lo mismo, por si acaso, es lo mismo, ¿no? Entonces, significa en este esquema, esto es una proposición, ¿ya? P es una proposición. Entonces, ¿cómo nosotros leemos todo esto? Vamos a poder leer no P, ¿ya? No P. Ahora, tenemos otra operación lógica que es la conjunción, ¿ya? La conjunción prácticamente, esto nos significa, ¿no? Y, ¿ya? El significado de esto es y. Acá tenemos dos proposiciones, que es P, ¿no? Y Q, ¿no? Entonces, tenemos que ir familiarizándonos con estos conectivos o operadores lógicos, ¿ya? Tenemos la disyunción. La disyunción, ¿no? Que acá tenemos, prácticamente significa o. Igualito, nosotros podemos ir trabajando, ¿no? Esto significa y, ¿ya? Y esto significa o, ¿ok? O. Ahora, tenemos la disyunción exclusiva. Es la misma disyunción, pero lleva una basita, como ustedes apreciaron, ¿no? Entonces, es la disyunción exclusiva. ¿Qué significa de la misma manera? O, pero es exclusiva simplemente. Ya con los ejercicios vamos a ir pudiendo ver, ¿ya? Tenemos la condicional. Como ustedes ven, es una flecha, ¿ya? Igualito usamos, ¿no? Entre dos proposiciones. ¿Qué significa esta condicional? Significa entonces. Entonces, ustedes pueden ir anotando y vamos a ir viendo también más adelante en los ejercicios. Entonces, y tenemos, ¿no? La bicondicional. La bicondicional es una flecha, por eso se llama bicondicional, ¿no? Es una flecha, ¿no? En ambas direcciones. Y esta significa sí, solo sí, ¿cierto? Seguramente esto ustedes deben recordar del colegio o bien de los cursos preuniversitarios, ¿ya? Sí, solo sí. ¿Ok? Sigamos. Hasta aquí, ¿está claro? Son los operadores lógicos que vamos a ir usando para determinar los valores de la tabla de verdad.
Muy bien. Ahora veamos qué es una tabla de verdad. Prácticamente, ¿no? Es una estrategia, o así se considera en lógica matemática, ¿no? Donde determina las condiciones, ¿no? Para que sea un argumento dado o verdadero, ¿no? O verdadero, también puede ir determinando su falsedad, ¿no? En este caso, determina las condiciones necesarias para que sea verdadero un enunciado propuesto, ¿no? Ahora, gracias a esto nosotros, o gracias a esta tabla de verdad, podemos ir determinando, ¿no? Si se trata de una tautología, ¿no? Una contradicción o una contingencia. ¿Ya? ¿Qué significa? Cuando nosotros hablamos de una tautología, ¿no? Donde la respuesta de una tabla de verdad, todas son verdaderas en cualquier situación, ¿ya? Eso es tautología. Prácticamente el resultado, mediante la tabla de verdad, nosotros obtenemos que todos son verdaderos. Eso es una tautología, no hay donde perderse. Ahora, cuando hablamos de una contradicción, ¿no? Cuando el resultado de la tabla de verdad, ¿no? Nos dice que todos los resultados falsos. Solo en ese caso estamos hablando de una contradicción, ¿ya? ¿Y cuando decimos que es una contingencia? Prácticamente cuando el resultado de una tabla de verdad, ¿no? Pueden ser falsos o verdaderos, ¿ya? En este caso tenemos verdaderos, también falsos. ¿Qué significa? Cuando apenas el una tabla de verdad nosotros tengamos un verdadero y los demás sean todos falsos, ¿no? O sea, a ver, acá sí pues trataremos de hacer. Supongamos, tenemos un verdadero y los demás falsos, ¿no? Tenemos no sé cuántos, pongamos que sean así, ¿no? En ese caso, nosotros estamos hablando directamente contingencia. Puede darse este caso. Tenemos 3 falsos y solo tenemos un verdad. O puede darse el caso de que uno sea falso, ¿no? Solo tengamos un falso y los demás verdaderos. Podríamos tener esto, perdón. Ay, esto me está haciendo equivocar. Acá, si tenemos toditos, hemos dicho falso, ¿no? Tenemos falso y solo tenemos luego puro verdades. En ese caso, igual estamos hablando de lo que es una contingencia. ¿Qué significa, en otras palabras? Al haber la presencia, ya sea de un falso o solo de un verdad, ¿no? Estamos hablando de una contingencia. Lo que nos sucede en la tautología, que nos dice que la respuesta todos van a ser verdaderos. ¿No es cierto? Eso nos dice. Y en la contradictoria, todas las respuestas van a ser falsos, toditos, ¿ya? Todos falsos, así sean 8 o 12 las respuestas, todos van a ser falsos. Esa es la diferencia. No sé si me dejo entender, jóvenes. Les escucho. ¿Se entiende? Sí se entiende. Sí, Ya, porque esto es la Se clave entiende, para Inge. hacer los ejercicios. Muy bien. Entonces, sigamos. Acá tenemos, ¿no? La conjunción, la disyunción exclusiva. Tenemos sus tablas, ¿ya? Las tablas de verdad. Como ustedes pueden ir apreciando, ¿ya? Acá, miren, tenemos la conjunción.
Tenemos dos proposiciones. Podemos ver P y tenemos la siguiente proposición que es Q, ¿no? Y tenemos la aplicación del conectivo, ¿no? ¿Qué significa? Hemos dicho, esta B invertida, ¿qué significa? Sí. Y, muy bien, y significa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá la tabla de la conjunción. ¿Qué significa? Cuando tenemos dos proposiciones y acá tenemos el conectivo de la conjunción que significa y, en este caso, P, I, Q, así leemos, ¿no? P, I, Q. ¿Qué nos dice esta tabla de verdad? Si tenemos, acá por ejemplo, decimos la antecedente. Nosotros esta primera proposición podemos determinarlo como antecedente y esta segunda proposición va a ser la consecuente, ¿ya? Entonces, esta es la antecedente y esta es la consecuente. ¿Qué nos dice esta tabla de verdad? ¿Cómo se aplica la conjunción? Nos dice que si nosotros tenemos en la antecedente o en la primera proposición verdadera y la segunda proposición o la consecuente también es verdadera, el resultado será verdadero. ¿Ya? El resultado será verdadero. De lo contrario, serán falsos. No sé si se puede entender hasta aquí, jóvenes. O sea, la condición, ¿no? En una conjunción, cuando aplicamos, solo es verdadero el resultado cuando ambas proposiciones son verdaderas. Caso contrario, son falsos. Ejemplo, miren, acá tenemos la primera proposición es verdadera y la segunda es falso. Por lo tanto, el resultado es falso. De lo contrario, tenemos la primera proposición falso y la segunda proposición verdadera también es falso, ¿no? Y tenemos que ambas proposiciones son falsos y el resultado también es falso. ¿Se entiende? Cualquier duda que tengan, me lo hacen notar, jóvenes. ¿Cómo es? Se entiende. Perfecto. ¿Alguien tiene dudas? Muy bien. Sigamos entonces. Sigamos. Ya tenemos la conjunción. Ahora veamos con la disyunción, ¿no? De la misma manera tenemos dos proposiciones, ¿no? ¿Y esto qué significa? Hemos dicho. O. Significa o, muy bien, o. Entonces, acá nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué significa acá? Decimos P, O, Q. ¿Quién nos dice la tabla de verdad? ¿No? La tabla de verdad de este conectivo de disyunción nos dice cuando ambas proposiciones son falsas, el resultado de la tabla de verdad será falso. Caso contrario, ¿ya? Caso contrario, serán verdaderos. ¿Ok? Veamos, tenemos verdadero, ¿no? La antecedente y verdadero, la consecuente, y por lo tanto,
nuestro resultado va a ser verdadero. Tendríamos verdadero la antecedente o la primera proposición y la segunda proposición falso, nuestro resultado será verdadero. Si tenemos la primera proposición falso, el segundo verdadero, nuestro resultado será verdadero. Solo si nosotros tenemos que ambas proposiciones son falsas, nuestro resultado será falso. ¿Se entiende? Sí. Sí, se O entiende. ya se han perdido. Ok, me dicen si se pierde. Muy bien, sigamos entonces con la disyunción exclusiva. En la disyunción exclusiva, ¿qué nos dice? Nosotros tenemos, ¿no? Si ambas proposiciones son verdaderas, nuestro resultado será falso. Y si ambas son falsos, también nuestros resultados son falsos. En conclusiones, nosotros podemos indicar, ¿no? Podemos indicar de que las proposiciones tienen que tener el mismo valor, en este caso, para tener una respuesta o como resultado falso. ¿No es cierto? Acá tenemos verdad, verdad. Acá tenemos falso, falso. En ambos casos, el resultado será falso. ¿Ok? En ambos casos, el resultado será falso. Solo las proposiciones tienen que tener un mismo valor. Caso contrario, ¿no? Caso contrario, serán verdaderas, como en este caso. Tenemos verdad, falso, tenemos el resultado verdad. O de lo contrario, tenemos falso, verdad, y nuestro resultado será verdadero. ¿Hasta ahí tenemos dudas? No, no. Bien, excelente. Sigamos. Muy bien. Acá tenemos la negación. La negación. ¿Qué nos dice? Prácticamente la negación, como su nombre indica, trabajamos con una proposición, ¿no? Si la proposición nos indica que es verdadero, su negación siempre va a ser falso. De lo contrario, si es falso la proposición, su negación por negación va a ser verdadero. Ahí no hay donde perderse, ¿no? Veamos lo que es la condicional. La condicional, veamos. Ok, la condicional, ¿no? ¿Qué significa cuando decimos nosotros la condicional? ¿Qué significa esta flechita? Entonces, Entonces, muy bien, ustedes tienen su cuadernito bonito, entonces ahí van a ir anotando, ¿ya? Entonces, eso significa esa flecha. Yo aquí estoy sufriendo. Ok, entonces, muy bien. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿No? Acá tenemos la condicional, el conectivo condicional. ¿Qué significa en este caso? Acá, si la primera proposición es verdadera y la segunda es falso, solo en ese caso el resultado es falso. De lo contrario, son verdaderos. ¿Ya? Eso es muy importante saber. Ejemplo, acá tenemos que el antecedente es verdadero y la consecuente también es verdadero. Por lo tanto, el resultado será
En otro escenario, si la primera proposición es falso y la segunda proposición es verdadero, el resultado será verdadero, ¿no? En otro escenario, si tenemos ambas proposiciones que sean falsas, el resultado será verdadero. ¿Ya? Entonces, en resumen, habíamos indicado de que si nosotros tenemos que la primera proposición es verdadera y la segunda falso, solo en ese caso el resultado es falso. Por lo contrario o por lo demás son verdaderos. ¿Se entiende? Sí, dije. Ya, muy bien. Veamos lo que es la bicondicional. En la bicondicional, ¿qué significa esto? Sí, solo sí. Sí, solo sí. Muy bien. Sí, solo sí. Entonces, en esta bicondicional, ¿qué habíamos dicho? Significa sí, solo sí. Ok. En esto, acá tenemos el conectivo, ¿no? La bicondicional. Y nosotros podemos ir trabajando. Si nosotros vemos, tenemos la primera proposición verdadera y la segunda verdadera, el resultado siempre será verdadero. Ahora, si nosotros tenemos la primera proposición falso y la segunda falso, el resultado también será verdadero. De lo contrario, será falsos. Ejemplo, si vemos el escenario acá, la primera proposición es verdadera y la segunda es falso, nuestro resultado va a ser falso. En el otro escenario, si tenemos falso la primera proposición y la segunda verdadero, nuestro resultado será falso. Solo en resumen, si nosotros tenemos que ambas proposiciones tienen el